Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga enormemente en esta mañana, en esta tarde, noche, dependiendo de cuando vean el video. Dios les bendiga ricamente. Vamos a continuar con esta serie de estudios consecutivos del Evangelio de Juan. Y para iniciar, aprovechando este tiempo devocional, vamos a entonar un himno que en lo personal eh, me gusta mucho, hermanos, pero también tiene varias cosas interesantes que nos hacen reflexionar. Vamos a entonar el himno número 2, Canta, oh buen cristiano. Himno número 2. Si lo tienen, cantemos. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra el pesar. Cantan las noches tristes, cantan el sol y el luz. El mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de denchas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a tener una oración para que Dios bendiga, nos bendiga en esta mañana en la reflexión de su santa palabra. Vamos a hacer una oración. Le voy a pedir a mi hermano Iván si nos dirige a Dios en una primera oración para que de esta manera seamos bendecidos con el estudio que vamos a tener. Hermano Iván, adelante. Oremos, hermano. Amado Padre, gracias le damos, Señor, por este hermoso día que usted nos presta. Gracias por poder mirar su maravilla en todo lado. Padre amado, incluso aquí con nuestros hermanos, te agradecemos, Señor, porque estamos viendo de que hay muchos que están dispuestos en sus corazones de buscar de usted. Por eso le rogamos que usted bendiga grandemente a nuestro hermano para que él pueda llevar su palabra como usted lo precisa, Señor. Y así en nuestros corazones, por favor, Padre, le suplicamos que nos ayude a entenderla. Padre, nos ponemos en sus manos sabiendo de que sin usted no podemos nada. Por eso le agradecemos por nuestro hermano Horacio, nuestro hermano Cristian y todos los que están impartiendo estas clases, Señor. Gracias porque ha puesto en sus corazones lo mejor. Padre, le agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias. Eh, vamos a... ok. Ahí estamos compartiendo la escritura, hermanos. Vamos a tener la lectura allí en Juan. Estamos estudiando el maravilloso relato del Evangelio de Juan y estamos precisamente en el capítulo 2 todavía, en esta porción de las bodas de Caná. Y ha sido fascinante el estudiar de forma exegética, pero también ir armando un bosquejo sobre estos tópicos ha sido enriquecedor.
para un servidor y sé que también para cada uno de ustedes. Entonces, para poder entrar un poquito más en contexto, hermanos, y retomar el corte del estudio, ¿qué les parece si damos lectura a los versículos y llegamos al versículo donde se quedaron en la clase pasada, en el devocional pasado, y a partir de ahí empezar el análisis? Vamos a tener algunas lecturas, hermanos. Vamos a tener ahí por ahí unas lecturas. Vamos a leer en Juan capítulo 2 versículo 1. Le voy a pedir a mi hermana Violeta si me apoya con los versículos 1 y 2. Adelante, Sí, hermana. sí, hermano. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Gracias, hermana, gracias por la lectura. En este texto que se acaba que acaba de leer, eh, nosotros podemos ver las circunstancias de esta cuestión, es decir, podemos ver el tiempo al tercer día, miramos la ocasión, que era particularmente una boda, vemos el lugar, Caná de Galilea, pero también miramos miramos a los invitados a esta boda, ¿no? A pesar de que no se nos da mucha información de quiénes son los invitados, pues podemos especular algunas cuestiones, ¿verdad? Que no atentan contra la doctrina, ¿verdad? Entonces, pero es interesante ver el interés de Jesucristo de participar en esta boda, ¿no? Y ahí tenemos un precedente, ¿sí? Tenemos un precedente y ese precedente tiene que ver particularmente con la cuestión del vino. Vamos a leer ahora los versículos 3 y 4. Le vamos a encargar a nuestra hermana Ana Ruth que nos apoye con los versículos 3 y 5, por favor, hermana. Y faltando el vino, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. A ver, hermana Ana Ruth, se me hace que está teniendo problemas, o soy yo o nuestra hermana Ana Ruth que se le fue el internet. A ver, hermana Alma Rosa, ¿puede leer el mismo texto, por favor? Sí, hermano. Adelante, hermana. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Gracias, hermana. Aquí nosotros vemos algunos precedentes, algunos elementos de cómo se va a dar este gran milagro de la conversión del agua al vino, ¿no? Ahí podemos ver una cuestión del vino en el versículo 3. Seguramente ya lo vieron el martes pasado. Y ahí en el versículo 3 yo también veo como una especie de indirecta. Indirecta no en el sentido con una connotación negativa. Al decirle, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Sí? No le dijo precisamente, oye, resuelve el problema, solamente le avisó y le dijo, no tienen vino, ¿verdad? Es más es más que evidente lo que le estaba pidiendo. En el versículo 4 nosotros miramos la respuesta de Jesús. Madre, ese no es asunto nuestro. Mujer, ¿qué tenemos que ver esto nosotros? O como dice la nueva traducción viviente, apreciada mujer, ese no es nuestro problema. ¿Sí? Entonces, es interesante cómo María, en el versículo 5 también como lo leyó nuestra hermana ahorita hace un momento, ¿verdad? Le dice, su madre dijo a los que servían, haz todo lo que os dijere, ¿no? Haced todo lo que os dijere, dice. Entonces, María muestra también ahí, creía que Jesús era digno de confianza, pero también de obediencia, ¿no? Entonces,
Esos son los versículos que seguramente estuvieron viendo el devocional, el devocional pasado. Hoy, en esta ocasión, nosotros queremos atender los versículos a partir del versículo 6 en adelante. Y para ello vamos a leer los versículos 6 al 8. Vamos a leer los versículos 6 al 8 y le voy a pedir a mi hermana Basilia que si me apoya con los versículos 6 al 8. Adelante, hermana. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Gracias, hermana. Muy bien. Vamos a reflexionar particularmente en estos elementos que podemos ver en estos versículos. Una de las cosas que precisamente me gustaría que abordáramos es esto que dice el versículo 6. Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra. Vamos a reflexionar un poquito en esta cuestión, ¿sí? Ahora, eh, cuando nosotros, miren, quiero que veamos eh, cómo se utilizan en otras versiones, ¿sí? Vamos a ver, bueno, también en Nueva Traducción Viviente dice tinajas. Vamos a ver la Biblia en lenguaje sencillo, dice grandes tinajas. Bueno, creo que es la palabra común, ¿no? Y creo que también aquí es tinajas. Bueno, no hay mucha variación sobre esta terminología. Entonces, vamos a disertar en ella entonces. Ok. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Dice que particularmente había 6 tinajas de piedra, dice. Y nos dice este versículo 6 cuál era el propósito, ¿no? Dice, para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Otro elemento que nosotros podemos ver aquí es el tema de la purificación, pero eso lo vamos a dejar para ahorita, ¿sí? Porque parece ser que para poder entender el tema de las tinajas de piedra, lo vemos en la última parte del versículo 6, dice, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces nosotros, para poder entender el tema de las tinajas, ¿sí? Tenemos que entender, ¿sí? Que esas tinajas eran para agua. Eso quiere decir que tenían el propósito de ser recipientes, pero dice ahí el versículo 6 que en cada tinaja podían caber entre 2 o 3 cántaros, ¿sí? 2 o 3 cántaros, por supuesto, de agua, ¿no? Ahora, me gustaría que ustedes me ayudaran a entender un poquito esto. Vamos a tratar de imaginar un poquito esa cuestión, ¿no? A ver, dice que había 6 tinajas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algunas de 2 cántaros, otras de 3 cántaros. Muy bien. Ok. Eh, un cántaro para agua, según el diccionario Vine, ¿sí? Dice que un cántaro equivale aproximadamente unos 36 litros, ¿sí? ¿Cuántos, ayúdenme hermanos,
¿Cuántos tendrá un garrafón de agua grande? ¿Cuántos litros cree que tenga? 19 litros, hermano. 19 litros, ok, ok. Vamos a ponerle que entonces, hermano Juan, un cántaro de agua, ¿verdad? Equivale casi unos dos garrafones de agua, ¿no? Más o menos, ¿no? Ok, ok. Ahora, ahora, si nosotros consideramos 3 cántaros, ¿cuánto sale la multiplicación de 36 que equivale a un cántaro por 3? Más o menos, ¿cuánto daría la multiplicación? 108 litros, hermano. 108 litros, muy bien. Y eso más o menos, hermano Juan, serían alrededor de tres garrafones de agua, ¿no? Más o menos, más o menos. Entonces, pues es una buena cantidad, ¿no creen, hermanos? Ahora, si fueran 2 cántaros, pues serían 72 litros, lo cual equivalen unos 4 garrafones de agua más o menos aproximadamente. Entonces, para que ustedes, y cuando escuchan eh, tinajas de piedra, quiero que imaginen un poquito, ¿no? ¿Cómo, cómo eran estas tinajas de piedra? Ayúdenme, piensen en esas tinajas de piedra. ¿Cómo se lo imaginan ustedes, hermanos? Ayúdenme. Usen su imaginación. Rectangular. Rectangulares, ok. Hechas de piedra. Bueno, dice que de piedra, yo creo que las elaboraron ellos mismos, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más se imaginan? Yo podría decir que eran de barro y de una forma, ah, pues como se veían las tinajas de Ujú. forma ovalada. Ok, ok. Eso es algo que yo nunca había considerado, pero es una gran posibilidad, ¿sí? Pudo haber sido que hayan quebrado la piedra y la hayan hecho en una forma cuadrada, como dice mi hermana Basilia, o pudieron haber utilizado barro, esa es una buena teoría. Pero ¿qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué más? No muy profundo. Tal vez no muy profundo. Hay algo que se les está pasando, hermanos. A ver, ayúdenme. A ver, a ver, le voy a preguntar a mi hermana Edith. Mi hermana Edith. ¿Anda por ahí mi hermana Edith? Sí, hermano, aquí estoy. Hermana, una pregunta, porque yo la conozco a usted, hermana. Yo la conozco a usted. Le voy a preguntar otra. Este, ¿Usted ha cargado un garrafón de agua, hermana? Sí, hermano. Ahorita ya le dice al angelito, le dice a su esposo o al angelito, Y ¿no? es a las muchachas que hacen ejercicio que carguen porque ya no aguanto mucho. Ok. Ahora, hermana. Imagínese una tinaja de piedras, de 3 cántaros. Uy, no, hermano. Sí, muy, muy pesada. No, ni con sus niñas, ni con Angelito, No, está súper pesado esa cosa, ¿no? sí, sí. Muy, Yo muy creo pesada. yo creo que entre varios varones, ¿no? Entre varios Sí, varones. Y a ver sí, sí, algo muy, muy pesado. si fuera piedra así dura, piedra en su estado puro y labrada, Sólida, pues estaría sólida. pesa. Todavía el barro podría ser más movible, ¿no cree? Ujú. Pero Sí, sí. sí, sí, yo me imagino que si fue una piedra, debió haber sido una piedra muy grande para la capacidad que tenía, ¿no? Entonces, siendo piedra sólida, pues también tuvieron que tener el cuidado de dejarle un fondo grueso y para que no se rompiera. Entonces, al mismo tiempo se hacía también más pesada. Entonces, como usted dice, no sería posible que una sola persona la Claro, cargara. Ajá. así es. No Sí, sabemos
si fue, cuando nosotros hablamos de una tinaja, yo siempre me imagino una tina de plástico, ¿no? Ujú. Entonces, Ajá, no sé no sé, es una posibilidad, ¿eh? Que hayan hecho el cuadro en el piso, un hoyo y luego lo emplastaron ahí de barro. No lo sé. Pero yo me imagino lo que usted dice, hermana, que a lo mejor fue una piedrota, que la labraron y ahí, ¿verdad? Pero igual sigue siendo muy grande, ¿no? sí, muy grande y muy Hermano, pesado. perdón, Hermana hermano Barrosa, Horacio, sí. pues desde que veíamos también que los odres, ¿se acuerda que decíamos de que odres viejos, si le ponían el vino nuevo, lo reventaban? Entonces estas tinajas o cántaros, podría decirse también, estaban hechos a base de un barro y una arcilla que podrían incluso bajar la porosidad para tener una mejor oxigenación el vino y la fermentación se hiciera mejor. Podría ser, es una gran posibilidad, ¿verdad? Hay una gran posibilidad sobre eso. Me hace pensar también, hermana, me hace pensar mucho, hermana Alma Rosa, en los lagares sí eran de piedra. No sé, es interesante mencionar eso también, ¿no? Pero es una posibilidad también, es una gran posibilidad. Ahora, yo lo que quiero es que imaginen, ¿verdad? Que eran prácticamente pedazos de piedra o de arcilla o de barro, no sé, que eran bien pesados, hermanos, y eran grandísimos, ¿sí? Entonces, y no era uno, eran seis, ¿no? Entonces, y lo interesante de todo esto es que el lenguaje que utilizan, ¿sí? El lenguaje que utilizan era particular. Yo lo siento así, como que, ay, se acabó el vino, ¿ahora qué vamos a hacer? Y de repente Jesús observa aquellas tinajas de piedra, ¿verdad? Y les dice, oye, mira aquellas tinajas que están arrumbadas allá en la esquina. Vamos, por favor, límpienlas, llénenlas de agua. ¿Sí? O sea, algo que no se estaba utilizando, algo, no sé si es algo que ya estaba en desuso, pero uno podría pensar, aquí en Ensenada tenemos muchos problemas con el agua. Aquí si tienen tinajas o si tienen alguna pilita es para poder acumular el agua. Aquí el versículo nos da particularmente la razón de estas tinajas. Por eso yo estoy tratando de explicar que parece ser que era algo, no sabemos si los contrayentes practicaban, eran muy devotos a los ritos del judaísmo, probablemente sí, probablemente no, pero es interesante este tema de la purificación, ¿sí? Ahora, dice el versículo 6, dice el versículo 6, y estaban allí seis de las tinajas de piedra para agua, dice. Lo bueno que Juan nos dice para qué, cuál era el contenido de esto, ¿no? Pero también Juan nos pone esta nota, conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Sí? Bien. ¿Alguien de ustedes quisiera, tendrá alguna idea cuando dice el rito de la purificación de los judíos? De qué cree que esté hablando? ¿De qué cree que está No, hablando? Dice, el rito de la purificación de los judíos. hermano, Creo que eh, no. Sí, hermano. está, disculpe, probablemente, como decíamos, ahí algunas hermanitas también estaban mirando eso de la gran piedra. Ahora está solidificándolo mejor también la idea y los ritos se hacían sobre sumergión, digamos, un baptisterio. Ujú, Entonces, ya estamos viendo ahí algo muy interesante, ¿no? ujú. Ok. Y sobre todo, que creo que lo que comentas, hermano Iván, pudo haber sido, esas tinajas pudieron haber servido, no lo sé qué tan altas eran,
No sé si haya sido para eso, para particularmente el bautismo de prosélitos, es decir, aquellos gentiles que abrazan el judaísmo, se hacía como una especie de bautismo, ¿no? Entonces, podría ser, pero hay algo más, hermanos. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque quiero que entiendan este punto, hermano. Lo que está haciendo Jesús es algo que tiene implicaciones culturales, históricas, pero también espirituales y teológicas, bien interesantes, que es al punto que los quiero llevar, pero ahorita vamos a dar esa parte. A ver, hermanos, ¿qué más? Cuando escuchan el rito de la purificación de los judíos, ¿qué más pudiera servir esas armatrostres que tenían, esas pedazos de piedra grandes para el agua con fines ceremoniales y ritualísticos? Ni siquiera era para guardar el agua, ¿sí? Era precisamente con fines del judaísmo. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Para qué cree que servían esas tinajas? Bien, si no, hermanos, vamos, quiero que podamos, que la Biblia nos diga qué partes nos puede revelar este aspecto, ¿no? Miren, el rito de la purificación, ¿sí?, que practicaban los judíos tenía un doble propósito. Uno pudo haber sido lo que hizo nuestro hermano Iván, hay una gran posibilidad, pero yo pienso que hay otras dos razones, y de esas dos razones me quedo con una. Eh, Lucas capítulo 7, versículo 44. Permíteme un segundo. Vamos allá a Lucas capítulo 7, versículo 44. Ok. em, Ah, está por ahí mi hermana Erika Figueroa. No sé si pueda apoyarme con la lectura, hermana. Sí, hermano. Adelante. Lucas 7:44 nos Ujú. dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿es esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Hasta ahí, hermana. Está bien. Gracias. Miren, obviamente que aquí se nos está platicando, ¿verdad? Cuando Jesús entra a la casa de Simón el fariseo y entra una mujer que precisamente acongojada por sus pecados, ¿no? Y con con sus propias lágrimas, ¿verdad? Eh, y unas lágrimas que seguramente de arrepentimiento, grandes gotas de lloro que sirvieron como agua para, para, eh, para lavar los pies de Jesús. Hay una película, hermanos, bueno, yo no sé si usted sea cinéfilo, que le gusten el cine, las películas. Hay una película que se llama Dune, en español Duna, y están en un planeta donde el agua es sagrada, ¿no? Por así decirlo, por la necesidad que había de la misma. Y estaba estrictamente prohibido llorar, porque dicen que el agua que salía de los ojos, las lágrimas, era lo más sagrado que había, ¿no? Entonces, esta escena de la mujer me acordó mucho la película de Dune, ¿verdad? De Duna. Eh, y a lo que quiero llegar, hermanos, es que lo que nosotros podemos ver aquí también es una cuestión cultural en la cual llegaba un visitante, ¿no? Eh, Llegaba un visitante, le daba su hospitalidad a una persona. Y una de las primeras cosas como símbolo de ese respeto o esa hospitalidad es que cuando llegaba la persona se le lavara los pies. En un tiempo
donde todo era caminar, donde no había pavimento, donde no había zapatos, era pura sandalia por lo regular y algunos ni sandalias llegaban. Una de las cosas más refrescantes y más consideradas eran lavar los pies. Esta mujer no tenía ni agua, pero con sus lágrimas lavó los pies de Jesús y con sus cabellos los secó, ¿sí? Y esa va a ser lo que Jesús le va a decir, ¿no? Este Simón, fariseo, va a decir, oye, ah, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando o lo está besando y lavando los pies. Y Jesucristo le dice, vine a tu casa, no me ofreciste agua, no me lavaste tus pies, no me besaste, no nada. Y esta mujer, ¿sí?, que está cargada de pecados, ella sí me recibió, ¿sí? Ella sí está congojada y está arrepentida, ¿sí? Pero a lo que vamos aquí es la cuestión cultural de que algo, si bien no sé si podría caer en el tema de la ritualística judía, el lavado de los pies, no lo recuerdo muy bien, pero sí era una cuestión de hospitalidad, ¿sí? Era una cuestión de hospitalidad. Pero hay otro elemento, hermanos. Hay algún elemento. Pero antes de continuar, ¿quieren comentar algo de esto que acabamos de decir, hermanos? ¿Alguien que quiera decir algo al respecto? Para pasar o un elemento que sí es del rito de la purificación. ¿Hay algo que quieran decir sobre estos eventos de la mujer que lavó con sus lágrimas los pies de Jesús? Si no, para continuar. Ok, continuemos con otro ejemplo. Tenemos, número uno, mi hermano Iván comentó los prosélitos. Número dos, lavamiento de pies. Pero hay un tercero que sí está dentro del tema del rito de la purificación y tiene que ver con el lavado de manos. Vamos allá a Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 4. Mi hermana Lourdes, anda por ahí mi hermana Lourdes. Sí, hermano. ¿Me apoya por favor con Marcos capítulo 7, versículos 1 al 4, por favor? Sí. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los que condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, sí, muchas veces no se lavan las manos, no comen. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal de los lechos. Versículo 7 también, hermana, por favor. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Hasta ahí, hermana, hasta ahí, gracias. Muy bien. Ah, otro elemento de la purificación tiene que ver con el lavarse las manos. Y había una ritualística para lavarse las manos, ¿sí? Bueno, la creencia popular es, eh, por ejemplo, ¿no? Si algún judío salía de la región de Israel, llámese Galilea o llámese Judea, perdón, y salía a territorio gentil, pagano,
pues se pensaba y se decía, esto sí es especulación del judaísmo, que a los demonios les gustaba mucho reposar en las manos. Entonces, si tú ibas a comer o ya entrabas a tu territorio santo, por así decirlo, para poder comer, tú tenías que lavarte las manos ceremonialmente. ¿Sí? ¿Cómo era eso? Llegaban, por ejemplo, llegaban a Caná, si llegaban de por allá de Fenicia, llegaban a Caná, tenían que acercarse a unas de esas tinajas de piedra, no sé si su niño, su esposa, tenía que agarrar un vaso, un cántaro pequeño, y él tenía que poner las manos así y verterle el agua. Mientras alguien las verte, alguien más se las tiene que secar tranquilamente, ¿no? Por encima. Y luego voltearlo, voltear las manos y volver a verter agua y volver a secar. Y luego las volvías a voltear, ¿sí? Y otra, 7 veces, hermanos, 7 veces, ¿sí? Pobre mi hermano Juan, mi hermana Basilia, ya tienen hambre, ya, o sea, ya, nomás de volada llega uno, ¿no? Y vámonos. Dicen que son 20 segundos, ¿no? Los que uno tiene que tallarse las manos con jabón, ¿sí? 20 segundos, dicen. Uno llega nomás, es más, nomás para sentirse bien psicológicamente, nomás se moja las manos, ¿no? Y vámonos a comer, ¿no? Entonces, ahora, todo esto trae un enfoque, porque los fariseos y los escribas estaban acusando a los discípulos de Jesús de que no se lavaban las manos, ¿sí? Pensando y tratando de llevarlos a un rincón de que ellos tenían adentro demonio. Es decir, si los demonios se posaban en las manos y no se lavaban las manos, quiere decir que se estaban comiendo el demonio y lo que salía de ellos era el verdadero demonio, ¿sí? O porque estaban siendo influenciados de esa manera, porque no estaban siguiendo la tradición de los ancianos, ¿sí? De lavarse las manos, ¿sí? Entonces Jesucristo les va a decir, va a ser muy claro en ese tema con ellos. Les va a llamar hipócritas, ¿sí? Y más adelante les va a decir, mira, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, porque eso al final termina en la letrina. Les va a decir Jesús, lo que verdaderamente contamina al hombre es lo que sale de su corazón, dice. No es de afuera hacia adentro, sino es de adentro hacia afuera, dice. Porque del corazón nacen la lascivia, los hurtos, los enojos, los homicidios, los adulterios, los asesinatos, los robos. Del corazón nacen, ¿sí? Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, dice el Señor, ¿no? Ahí está el problema del pecado, en el corazón, dice. Y les va a dar una tremenda cátedra sobre ese sistema ritualístico que tenían de la ley, ¿sí? Entonces, quiero regresarlos un poquito a este pensamiento. Esa tinaja de piedra, ¿sí? Simboliza lo que era el sistema ritualístico judío. Ahora, si nosotros hablamos metafóricamente de la tinaja de piedra como el sistema religioso, yo les quiero preguntar, ¿cómo era, de acuerdo a todas estas cosas que hemos explicado, cómo era ese sistema religioso de los judíos? Hermanos, me gustaría que me dijeran cuál es su perspectiva, cómo era particularmente esa ritualística, esas ceremonias, esa religiosidad. Cómo creen que era, hermanos? Los escucho. Era muy estricto. Muy estricto, como lo estamos diciendo de ese tema de la comida. ¿Qué más? Hermano, pues así como usted comentaba, el lavado de manos lo hacían siempre
antes de los alimentos e incluso lo podrían hacer en algún evento especial, ah, como parte del ritual de purificación. La tardanza, si para comer uno, saben ustedes que ahorita tenemos algunas actividades aquí donde trabajamos. Vinieron algunos grupos de Tennessee y en las actividades vienen como 60 americanos y hay como alrededor de 40, 50 mexicanos. Póngale usted 110, 120 personas. Y pues como predicador uno se tiene que esperar hasta el final, ¿sí? Y porque pues todavía hay cosas que organizar y esto acá. Hermanos, yo vengo cenando casi a las 6:40. ¿Sí? Todos a las 5:30 están formados y hasta las 6 todavía algunos están sirviendo a las 6 de la tarde. Media hora de fila, media hora. ¿Sí? Y yo más o menos voy tomando mi cena como a las 6:30, 6:40. ¿Sí? Así cenan, así los hermanos norteamericanos así cenan, ¿eh? Bien tempranito, ¿no? Entonces, ahora imagínese una ritualística, tú vienes a la boda, vienes a probar los alimentos y ahora imagínese la ritualística. Era tardado, era pesado, era aburrido, ¿no? Y era sin sentido. Hermanos, esto nos habla de algo, nos habla de algo. Lo que Hermano, va a hacer Jesús. Sí, hermano Juan, adelante, hermano. no, nomás perdón, nomás bueno, pues yo veo que tal vez eran bien religiosos, puede ser, y por eso lo hacían. Y por eso, mira, eran tan religiosos, hermano Juan, que Jesucristo les llama hipócritas. ¿Sí? Se estaban preocupando por nimiedades. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender de esto nosotros, hermanos? Porque ahorita va el contraste con el Evangelio. O sea, esto que va a hacer Jesús es la nueva realidad que Él va a traer. El tema del Evangelio con respecto a la ley, porque para allá vamos, para allá vamos. Eso es el enfoque de esto. Pero la pregunta es, ¿qué podemos aprender de esta cuestión de la religiosidad pesada, aburrida, que en vez de beneficiar, como en el caso del Sabbat, también Jesucristo va a enfrentarlos ahí en Marcos 2, Marcos 3, no me recuerdo, donde en realidad convirtieron la ley en una camisa de fuerza para el creyente, para el judío, hermanos, y en realidad practicaban una religión hipócrita. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Me gustaría escucharlos. Hermano, bueno, pues hay algo, no sé si yo esté bien o esté mal, hay algo que hoy en día se hace y es criticar, este, hay algo que muchas veces nosotros no practicamos, pero sí criticamos a los demás que hacen, por decir, el visitar, el orar. Hoy me tocó, la semana pasada, mirar, pues fui a visitar a mi hermano enfermo y pues me encontré a unos de una denominación, todos juntos, toda la congregación, visitándolo y pues en su manera, ¿verdad? Orando y pues llevándole algo de despensa y es algo que yo siempre he tenido porque nosotros criticamos, pero más no hacemos. Y creo que era esto exactamente lo que Jesús decía, ¿no? Es mi opinión, no sé si esté mal o esté bien. Mm. Sí, sí, efectivamente. Ahorita voy a decir algo al respecto. Pero ¿qué más, hermanos? Hemos comentado, hemos dicho que estas seis tinajas de piedra eh, bien representan a la ley judía. Una ley que es incompleta, pero que también es imperfecta, ¿no? Entonces, ¿y cómo algo imperfecto e incompleto? ¿Qué va a hacer Jesús con eso? ¿Qué va a hacer el maestro con eso? Va a transformarlo, hermanos. Hermano José.
Lo estoy pensando yo en algunos, no todos, pero hay algunos miembros de la Iglesia de Cristo que el comer en un edificio es pecado. Ujú. No sé si se esté igualando a estos, lo que se está hablando, porque lo tienen como muy, no, no es pecado, es muy Ujú. religioso, la gente es muy religiosa en ese aspecto, algunas personas, algunos hermanos, y condenan el comer dentro de un edificio cuando no tiene nada que ver. Claro. Han llevado el concepto de la santidad a otros niveles, ¿no? Condenan que en la iglesia tengo un comedor para poder comer, condenan que en ese comedor se pueda celebrar un cumpleaños, señalan y dicen que solamente el predicador se puede parar en un púlpito. Hay lugares que se piensa así, hermanos, de la iglesia de Cristo, ¿eh? De la iglesia de Cristo. Entonces, quiere decir que de repente estamos creando doctrina que la Biblia no dice. ¿Sí? A veces, miren hermanos, este es el gran peligro, el gran peligro. Hay bases que nunca se deben de cambiar, hay doctrinas que nunca se deben de cambiar. Doctrina de la salvación, plan de salvación, adoración, los elementos de la adoración, la santa cena del Señor, el significado de cada una de estas cosas, el tema de la ofrenda, la deidad, cuestiones doctrinales que son elementales. Pero hay cosas, hermanos, que a veces, hermanos, se vuelven bien doctrinales, doctrinales extremistas, hermanos, que empiezan a dictar cosas que la Biblia no enseña. Y a veces, hermanos, a veces los más doctrinales, esto me lo dijo una vez un hermano, los que son doctrinales más agresivos, así con esas cosas, son los que tienen esqueletos en el closet, hermano. ¿Sí? Entonces, porque era exactamente, hermanos, lo que estaban haciendo los fariseos. Miren, hermanos, díganme, sinceramente, de las veces que vieron enojado a Jesús, ¿cuándo fue? En la Biblia. Las veces que lo vimos enojado. ¿Cuándo fue? Cuando echó la gente del templo, esa fue la... Sí, hermano, termine su idea, disculpe. Sí, no, no, nomás es cuando Jesús entró y tiró las mesas, sacó los animales que estaban vendiendo, fue la vez que yo me acuerdo que estaba muy enojado Jesús. Claro. Ok. Que tenía que ver con el tema de la adoración, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante aquí en este capítulo 2. ¿Qué más, hermanos? ¿Cuándo más se vio enojado a Jesús? Por la incredulidad de sus discípulos. Exactamente, la incredulidad, eso, pero se maravilló. Oye, por qué no? Hombres de poca fe, pero ¿qué más? ¿Se acuerdan cuando, hermana Alma Rosa? Yo quería hacer un comentario sobre lo que podría representar esas tinajas o vasijas, Sí. eh, que no son un instrumento de adorno y nos viene a representar a nosotros mismos Ujú. en sí, que Dios ha dado un propósito al ser instrumentos de Él, que precisamente de la manera en que nosotros estemos llenos, Él nos va a vaciar de eso que estamos llenos, o más bien va a ser la transformación al creer en Cristo para estar purificados y llenos de Él. Así lo veo yo. Y sobre todo, hermana, sobre todo en este sentido, me gusta, me gusta. Nosotros en la vida podemos estar incompletos, podemos estar en desuso o con un despropósito en la vida. O podemos estar vacíos porque eran tinajas de agua que estaban vacías. Inclusive, hermana Alma Rosa, aunque la tinaja de agua cumpliera su propósito de estar llena hasta el tope con agua, todavía no se efectúa la conversión. Esa conversión, ese cambio, esa transmutación de agua a vino, que el vino en este caso, no sé si lo vieron en clase pasada, también puede representar el gozo, la alegría.
Ese cambio solamente lo puede dar Jesús. Algo que estaba incompleto, algo que no estaba lleno, algo que carecía, que era vacío, solamente Jesucristo lo puede llenar y transformar. ¿Sí? Esa es la alquimia de Jesús. Eso es lo que hace Jesús en la vida del ser humano. Y aunque esté lleno, repito, aunque esté lleno, sigue siendo agua, pero lo que se ocupa es vino. Y ese cambio solamente lo puede hacer Jesús. Saben ustedes, que, ahorita para hacerles este comentario, pero algo más que quieran decir sobre esto que acabamos de decir, quiero terminar con una última reflexión, porque recuerden que puede tener varios sentidos en el enfoque de que efectivamente puede representarnos a nosotros mismos, pero también primariamente representa la ley judía con sus reglas, con su ritualística. Fíjense, bueno, ¿algo que quieran comentar sobre esto, hermanos? ¿Que quieran abonar a algo de lo que hemos dicho? Ok. ¿Saben cuándo lo vi también muy molesto a Jesús? Cuando en un sábado intentó sanar a un hombre que tenía la mano seca y que los judíos intentaban impedírselo. Esa fue de las ocasiones que vemos tremendamente enojado a Jesús. Cómo por una ritualística, por un reglamento absurdo, por cierto, porque de la ley hicieron reglamentos chiquitos, toda una serie de acápites del Sabbat. Creo que hay como 37 acápites del Sabbat. Jesús en un sábado le quería hacer bien a alguien. Y los judíos, los escribas y fariseos solamente estaban viendo cómo podían cachar a Jesús para atacarlo, señalándole de que estaba mal lo que estaba haciendo. Hacerle un bien a una persona cuando lo necesitaba estaba mal. Ese es el gran peligro de la religiosidad. Cuando les decía, es importante la doctrina en la iglesia, es importante y no tenemos que cambiarla por nada. Pero cuando el ser humano se inventa reglamentos o doctrinas que la escritura no dice, eso, hermanos, puede cerrar tu corazón a muchas cosas, como lo hicieron los escribas, los fariseos y otros religiosos de la época. ¿Sí? Es una actitud farisaica. ¿Sí? Entonces, esa tinaja de piedra representa la ley. Mire, vamos a tener dos figuras aquí, les había comentado. Eh, vamos a tener alguna de las hermanas que no haya leído. Mi hermana Edith. ¿Ya leyó, hermana Edith? Ok. No, hermano, no he leído. Pues usted ayúdeme, hermana, por favor. Este, versículos 21 y 22. Adelante. Sí, hermano. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esta es una gran comparativa, ¿verdad? Personalmente considero que aquí se están contraponiendo dos cosas, ¿verdad? El tema de la ley y el tema del evangelio. Debo decir, hermanos, que hay principios desde la eternidad y que corren por la ley y que continúan en esta era de la gracia, en esta era del evangelio. Pero en un sentido, algunos elementos superficiales de la ley
ya no son equiparables o no podrían entrar, o el evangelio no podría entrar en el molde que establece la ley. Aquí el vestido viejo es una representación de la ley y el remiendo nuevo se refiere al evangelio. O también el odre viejo es una representación, ¿verdad?, del viejo sistema del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, y el odre nuevo viene siendo el evangelio, ¿no? Entonces, esa parte es importante, ¿no? O ese vino nuevo, mejor dicho, ese vino nuevo es el evangelio y ese odre viejo, ¿sí? Viene siendo el Antiguo Testamento. Entonces, es importante, hermanos, que tenga un nuevo recipiente para que pueda soportar toda la potencia del evangelio, ¿no? Entonces, hermanos, esa es una cuestión que nos ayuda a diferenciar una cosa de la otra. Repito, hay elementos que se traen desde la eternidad hasta nuestros tiempos, que siguen vigentes. Ahora, esas tinajas de piedra representan precisamente eso, representan precisamente lo duro, que eran algunos elementos ritualísticos del judaísmo, representan también al ser humano, por así decirlo, lo vacío, a veces el despropósito que tiene, pero inclusive estando lleno con agua, cumpliendo su propósito para el cual fue hecho, inclusive el cambio todavía no se ha efectuado, porque ese cambio solamente lo puede dar Jesús, solamente Jesús lo puede hacer en la vida de uno. Convertir precisamente a una persona que tenga un corazón de piedra en un corazón de carne, ¿sí? Una persona que estuvo precisamente en el reino de las tinieblas y que pasa al reino de la luz de su amado Hijo, Jesucristo. Esos cambios, ¿verdad? Esos cambios solamente los puede hacer Dios. Saben ustedes, comento la historia, ¿no? No recuerdo qué pintor por ahí, no me acuerdo si fue Leonardo da Vinci, no recuerdo cuál era el contexto de la historia, hermanos, pero platican de un joven, de un gran pintor, no recuerdo si fue Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, no lo recuerdo, hermanos, tenía como 19 años cuando leí esa historia, ¿no? Y, y no recuerdo también si fue el de la última cena, la famosa imagen de la última cena, ¿no? Dicen que el pintor tomó a un joven guapo, joven que aparentaba mucha inocencia, ¿verdad? Y pintó el rostro de Jesús. Bueno, se hizo la pintura, pasaron años, 20, 30 años, 40 años. Este mismo pintor quería hacer una pintura sobre la perversidad del pecado y para eso visitó una cárcel, ¿sí? Entonces, encontró a un señor de edad avanzada que tenía todas las señales, tenía el rostro de malo, de perverso, no se le miraban los ojos, en el semblante, en todo, ¿no? Aunque no debemos de juzgar a las personas por sus apariencias, pero así se fue el pintor, ¿no? Con esa idea. Entonces, cuando lo empieza a pintar, ¿sí? Dice que este señor que tenía la cara de perverso empezó a llorar y le dice al pintor, ¿no me recuerda? Y le dice el pintor, pues no, no te recuerdo. Y con lágrimas en los ojos le dijo, yo fui aquel joven que tú me pintaste hace muchos años para tener la imagen y la cara de Jesucristo. Pero su rostro ya había cambiado para mal, ¿sí? Estaba en la cárcel, había cometido delitos, la situación ya era distinta, ¿no? En el caso de las tinajas de piedra, en el caso de la conversión del agua a vino, Jesucristo puede transformar eso. Es decir,
a alguien que está en un estado de pecado, de maldad, donde no hay esperanza, donde la persona está destinada a un infierno eterno como castigo. Jesucristo puede hacer ese cambio. Jesucristo puede hacer esa transmutación en el alma y en el corazón de las personas, porque Jesucristo es la gran solución para el pecado. ¿Sí? Entonces, hermanos, con esto en mente, no sé si quieran hacer algún comentario, hermanos, sobre esto que acabamos de decir. No sé si quieran abonar algo antes de retirarnos, antes de hacer la última oración. Bien, si no hay nada que decir, vamos a despedirnos con una oración. Hermano Juan Santiago, nos despides con una oración, hermano, por favor. Sí, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en los cielos y en todo lugar, Padre, gracias te damos en esta hora por habernos permitido, Padre, poder meditar en tus sagradas escrituras. Gracias, Padre, por nuestro hermano Horacio que dispuso de su tiempo para enseñarnos, Padre, y seguir avanzando, Padre, en este estudio del Evangelio de Juan. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, Padre, que estuvieron presentes. Ayúdanos, Padre, para no echar en saco roto todo lo que hemos aprendido, sino poder llevarlo a la práctica. Padre, le rogamos también que siga bendiciendo nuestras actividades de este día y nos permita, Padre, poder hacerlo todo conforme a su voluntad también. Bendito Dios, le damos las gracias, rogándole todo en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén.